Muy buenos días y bienvenidos al canal. Hoy vamos a estar tratando de hacer un análisis completo de qué nos espera en este 2023 en el contexto macroeconómico y qué pensamos que va a pasar con el mercado accionario de Estados Unidos, como así también vamos a tratar de dar pautas de cómo actuar como inversores en este contexto durante este año. Así que bueno, empezamos. Déjame invitarte, si sos cliente de Invertir Online, podés acceder a nuestro servicio de asesoramiento sin ningún tipo de cargo ni modificación de comisiones, sino que seguís operando como lo hacías habitualmente, pero pudiendo acceder a nuestro servicio de asesoramiento financiero. También, si no tenés una cuenta en Invertir Online, podés escribirnos y te damos una mano en la apertura. Bueno, cualquier consulta al respecto nos pueden escribir al correo que figura en pantalla, asesoresrgg@gmail.com. Y bueno, y también si te gustó este video y te sirvió y te fue útil la información, danos una mano, suscríbete, dale like, que es como nos ayuda a nosotros para seguir haciendo este contenido. Obviamente, para saber dónde estamos parados, tenemos que ver cómo se llegó a esta actualidad. Bueno, podemos ver que en el 2020, debido al COVID-19, que generó un enfriamiento total de la economía, Estados Unidos, para combatir este enfriamiento y estimular la economía, generó una impresión descontrolada de moneda, de dólares, que, como pueden ver acá, fue del 24% de su base monetaria. Por lo cual podemos decir que actualmente el 24% de los dólares que están circulando fueron emitidos durante el 2020, durante la pandemia, ¿sí? Obviamente esta impresión de moneda no es gratuita, sino que genera un fenómeno monetario que acá en Argentina conocemos muy bien. Si nosotros producimos una determinada cantidad de productos y servicios y tenemos una determinada cantidad de moneda, ¿sí? Si luego de determinadas circunstancias nosotros seguimos produciendo la misma cantidad de productos y servicios como país, ¿no? Pero ahora el dinero circulante se multiplica, bueno, el fenómeno resultante obviamente es la inflación. Tenemos mucha más oferta de dinero que de productos y servicios en la economía. Por ende, obviamente, para adquirir esos productos y servicios vamos a necesitar más dinero. O dicho de otra manera, se devalúa la moneda, ¿sí? Bueno, efecto de esto, encontramos que la inflación durante el 2022 se disparó a casi un 9,1% en Estados Unidos. A partir de ahí, efecto del aumento de las tasas, la han podido ir controlando. Actualmente está en el 6,5%, pero podemos ver que la inflación fue en este punto, en el 9%, la más alta desde 1980, o sea, 40 años, y aún con esta corrección que tenemos actualmente, que estamos en el 6,5%, sigue siendo una inflación excesivamente alta, solo comparable con la inflación que había en la década del 80. Resultante de esta inflación, obviamente, se toman medidas al respecto y la Fed lo que hace es aumentar las Federal Funds Rates, que básicamente son las tasas de interés. Ustedes cuando ven las noticias de que ajustan el tipo, son esto. Y básicamente la tasa de interés que están ajustando es la tasa a la cual los bancos en Estados Unidos se prestan dinero, ¿sí? Para decirlo sencillo y que lo entiendan. Por ende, obviamente, los bancos a su vez aumentan los tipos de interés a las cuales prestan dinero. Eso hace que aumente la tasa de los préstamos hipotecarios, los préstamos prendarios, personales e incluso los empresariales. Por ende, se vuelve más costoso el dinero, ¿sí? Eso hace a su vez que se enfríe la economía porque va a haber menos consumo, ¿sí? Hay menos crédito disponible, se consume menos. Y esa caída de la demanda y el enfriamiento de la economía hacen bajar la inflación. Bueno, como ven acá, la subida de tipos bueno, fue muy agresiva. Actualmente estamos en una tasa del 4,5%. Se piensa que siga subiendo alrededor de un 5%. Y no solo que es la tasa más alta desde el 2006, sino que es la subida más rápida que hubo, la más agresiva desde la década del 80. ¿Sí? Obviamente, enfriar la economía tampoco es gratuito y lo que va a generar o lo que puede llegar a generar es una recesión, ¿sí? Que como vemos en esta nota de Bloomberg, los economistas ya sitúan las probabilidades de una recesión durante el 2023 en un 70%.
¿Y por qué nos interesa a nosotros si hay o no una recesión como inversores? Bueno, básicamente porque las recesiones afectan de manera directa a la renta variable, a las acciones. Acá vemos como cada recesión que hubo, que está señalado por barras grises, ha generado caídas y correcciones más que importantes en el mercado de capitales, en el mercado de accionarios, ¿sí? Cada vez que hubo una recesión, el S&P 500, que está dibujado acá con una línea azul, corrigió y corrigió de manera intensa. Y ustedes me dirán, ¿por qué sucede eso? Bueno, vamos a tratar de explicarlo de manera muy sencilla. ¿Qué pasa con las empresas en una recesión? Obviamente, al haber menos consumo y menos actividad económica, menos liquidez en la calle, caen las ventas, ¿sí? Se venden menos productos y servicios. Además, ¿qué pasa con los costos? En el mejor de los casos se pueden mantener igual, pero al caer las ventas, los costos representan un porcentaje mayor de los mismos. Y eso hace caer los beneficios, obviamente, comprime los márgenes. Y otra cosa que puede suceder es que además de caer las ventas, aumenten los costos. ¿Y por qué podrían aumentar los costos? Bueno, puede ser por la inflación. Obviamente, si hay inflación, aumenta la materia prima, ¿sí? O sea, los costos variables que tiene una empresa. Y además, probablemente, si hay inflación, también haya que ajustar salarios, lo cual haría aumentar los costos fijos de la empresa, ¿sí? Entonces, van a aumentar los costos, comprimen aún más los márgenes, sumado a que caen las ventas, y eso disminuiría aún más los beneficios. Otra cosa que puede pasar también para aumentar los costos es que aumente el costo de la deuda, ¿sí? Si aumentan las tasas de interés como está pasando actualmente, ¿qué pasa? A las empresas les cuesta más endeudarse, principalmente, y las que son más afectadas son las empresas de crecimiento, que dependen principalmente del endeudamiento exógeno para hacer crecer la empresa. Por ende, aumenta el costo de las deudas, y eso hace además comprimir aún más los márgenes, porque tienen que pagar más en concepto de intereses, ¿sí? Todo eso atenta contra los beneficios de la empresa. Entonces, los beneficios caen por aumento de los costos, los cuales pueden aumentar por la inflación y por el aumento de tasas, y además por la caída de las ventas por el enfriamiento de la economía. Al caer los beneficios, ¿qué pasa? Vienen las presentaciones trimestrales de resultados, fallan, o sea, las empresas ganan menos de lo que pensaban ganar, y obviamente, ¿cómo responde el mercado? Con pesimismo, con miedo, con pánico, y venden las acciones. Aún sabiendo que esto es transitorio, que no se debe a algo inherente a la empresa, que esté haciendo algo mal la empresa, sino que es realizado o se produce por un evento transitorio del contexto económico, por lo cual, como inversores en valor, tenemos que estar muy conscientes de esto y saber que las recesiones son transitorias, y lo que tenemos que ver es si los fundamentales de la empresa son correctos. Bien, ya sabemos de dónde venimos, ahora vamos a ver dónde estamos parados. Bueno, y la pregunta es, ¿estamos bien? Bueno, básicamente lo que podemos ver al ver ciertos parámetros es que la inflación está siendo controlada, cayó de un 9 a un 6,5%. Pero tenemos que saber que un 6,5% sigue siendo la inflación más alta de los últimos 40 años. Bueno, también podemos ver que después de 2 trimestres consecutivos de decrecimiento del PBI, con algunas alternancias, pero el PBI está mostrando números de crecimiento positivos. Y por otro lado, la tasa de desempleo está plenamente controlada en un 3,5%, que serían valores de empleo pleno. Viendo estos datos positivos, algunos inversores impulsivos se ponen optimistas, piensan que ya pasó, salen a comprar de forma fuerte, impulsivos, como William Wallace, y generan esas subas transitorias cuando salen estos datos positivos. Ahora, estos datos también lo ve Jerome Powell, director de la Fed, ¿sí? Y recordemos que el objetivo de la Fed es tener una inflación del 2%, por lo cual todavía seguimos muy arriba. Y viendo que el PBI está en momentos donde crece y que la tasa de desempleo está controlada, eso le da fuerza o espalda a la Fed para seguir subiendo tipos o mantenerlas durante un tiempo prolongado para controlar la inflación y llevarla a un 2 o 3%, que es el objetivo. Por ende, la pregunta, ¿estamos bien? Si sabemos que la economía todavía no está afectada por ese aumento de tasas de la Fed, y que el objetivo de la Fed es mantener o volver a una inflación del 2 o el 3%, podemos concluir que la Fed seguirá subiendo tasas o bien las mantendrá por un largo tiempo. Lo que tenemos que saber es cómo afecta las tasas a la economía.
Bueno, acá vemos que no siempre, pero en la generalidad de las veces, cuando hay subidas de tasas, subidas de tipos de manera agresiva, son seguidas por un efecto o un contexto recesivo, marcado acá por las columnas en gris. O sea que lo más probable es que luego de una subida fuerte de tasas venga una recesión. Y sabiendo que los contextos recesivos atentan directamente contra los beneficios de la empresa y comprimen los márgenes, tenemos que ver qué están haciendo las empresas, cómo ven en el corto plazo el contexto económico. Bueno, lo que están haciendo son despidos masivos. Por ende, lo que están tratando de hacer es recortar costos, ¿sí? Para por lo menos mantener márgenes o que se afecten lo menos posibles y no perder tantos beneficios, ¿sí? Bueno, Salesforce despidió a 8.000 empleados, Amazon 18.000, Intel 20.000 empleados, Hewlett Packard entre 4.000 y 6.000 empleados, Facebook despidió 11.000 empleados, que es el primer gran recorte en 18 años, Google recortaría 10.000 empleados, Tesla va a recortar el 10% de sus empleados, bueno, Ford también despidió gente, incluso las financieras, BlackRock y Goldman Sachs, entre los dos 3.700 trabajadores, Morgan Stanley también despedirá el 2% de su plantilla. Entonces, con esto, ¿qué tenemos que analizar? ¿Cómo están viendo el futuro próximo las empresas? ¿Están viendo un futuro alentador, de alto consumo, de alta demanda? No, al contrario. Están despidiendo gente para recortar costos para que se afecten lo menos posible los márgenes y los beneficios de las empresas. Otra cosa a la cual podemos prestar atención a cómo ven al contexto económico en el corto plazo las empresas es la siguiente. Sabemos que toda recesión genera desempleo y en las empresas reducción de beneficios. Por ende, el impago de deudas crediticias es lógico que aumente, ¿sí? La gente pierde su trabajo, no puede pagar su hipoteca, las empresas ganan menos dinero, no pueden pagar lo que corresponde a intereses de deuda. Por ende, ¿qué hacen los bancos? Bueno, los bancos tienen algo que se llama provisión para insolvencias crediticias, que es un dinero que queda reservado para hacer frente a potenciales impagos, ¿sí? Eso surge de una estimación que hacen los bancos con respecto a riesgo crediticio según el contexto en el que estamos. Entonces, lo que podemos ver es cómo ha evolucionado esta provisión a partir de los bancos. Bueno, y vemos, esto es fresquito de las últimas presentaciones de resultados de la semana pasada, esto es del Bank of America, y vemos que de trimestre a trimestre han aumentado un 22% la provisión de ese dinero para posibles pérdidas crediticias. También Citigroup aumentó un 39% esa provisión para pérdidas crediticias y el JP Morgan aumentó un 49% de trimestre a trimestre también esa provisión de dinero. Por ende, ¿qué están viendo los bancos? Que hay en el corto plazo un gran riesgo de que la gente y las empresas no puedan hacer frente a sus pagos de intereses y de deuda, ¿sí? Y esto quiere decir que están viendo de frente una recesión que se aproxima y están generando reservas para enfrentar los riesgos que esto conlleva con respecto al riesgo crediticio. Otra cosa que podemos ver es la confianza que tienen los inversores con respecto a la economía en el corto plazo, ¿sí? En el futuro próximo. Y eso lo podemos ver indirectamente por la curva de rendimiento de los bonos, ¿sí? Básicamente, para lo que entiendan, la curva de rendimiento de bonos normal lleva a esta gráfica, ¿sí? Por lo cual, los bonos de largo plazo rinden más que los de corto plazo. Obviamente, porque el largo plazo implica mayor riesgo de que puedan suceder múltiples cosas en ese lapso, ¿sí? Cuando la curva se invierte, esto quiere decir que los bonos de corto plazo están rindiendo más que los de largo plazo. Y esto se da en contextos donde en el corto plazo el mercado y los inversores están viendo que puede haber vientos de frente o eventos económicos que generen mayor riesgo en el futuro próximo, ¿sí? Bueno, acá podemos ver lo que están rindiendo los bonos de Estados Unidos a 10 y 2 años y podemos ver que a 2 años rinden más que los bonos a 10 años, ¿sí? Eso nos da como resultado una curva invertida, ¿sí? Y no invertida por poco, sino que es una curva invertida por mucho, ¿sí? Bueno, ¿qué implica esto? Bueno, podemos ver que este dato de las curvas invertidas, en general, a través de los años,
han antecedido a los contextos recesivos. Actualmente tenemos una curva invertida, por lo cual también nos estaría dando la pauta de que por delante podríamos estar teniendo una recesión. Bueno, en este punto vale preguntarse si todavía teniendo todos estos datos a mano, uno puede seguir pensando que no habrá una recesión. Creo que evidentemente vamos a tener un proceso recesivo y está, digamos, en el trabajo del inversor saber cómo posicionarnos en ese contexto y cómo movernos en el mismo, más que si habrá o no habrá una recesión. Otra cosa que tendríamos que tener en cuenta es la valoración del SP500 en este momento, ya que puede ser que esté priceado, digamos, la recesión que viene, ya que sabemos siempre que el ciclo bursátil se anticipa al ciclo económico, por lo cual ya estaríamos en pisos o cerca del mismo. Pero no es así, ¿sí? Si vemos las valoraciones promedios del PER, o sea, los múltiplos PER promedios del mercado del SP500 en los últimos 100 años, podemos decir que la media es un PER de 16 y actualmente estamos con un PER de casi 21. Más allá de que ha corregido fuerte en este último año, sigue estando sobrevalorado. Llegado a este punto, podemos decir entonces, resumiendo, que estamos en un contexto donde el SP500 está sobrevalorado, las tasas de desempleo aún no están siendo afectadas, hay pleno empleo, el PBI ha demostrado resiliencia, por lo cual el último trimestre ha demostrado crecimiento, y una inflación que aún está excesivamente alta, el 6,5%, la máxima en los últimos 40 años. Sabiendo que la Fed tiene como objetivo llevar a la inflación a un 2%, entonces, ¿qué pensaríamos que puede hacer la Fed? ¿Subir las tasas? ¿Bajar las tasas o mantenerlas por largo tiempo? Obviamente, si el objetivo es bajarlo al 2% y aún la economía ha demostrado resiliencia, la Fed entonces tiene vía libre tanto para subir las tasas, lo cual no creo que sea muy excesivo, rondará el 5%, y lo más probable es que la mantenga por un largo periodo de tiempo. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Sí? ¿Hasta cuándo mantendrá esas tasas altas? Y en ese transcurso de tiempo, ¿cómo responderá y cómo se comportará el SP500? Bien, para responder el hasta cuándo podemos ir al pasado para ver cómo se han comportado en contextos similares. Bueno, ¿hasta cuándo han mantenido las tasas? Vemos que en el pasado ha habido aumentos de tasa importantes y las han mantenido durante un tiempo, ¿sí? Hasta lograr el objetivo. En este caso, el objetivo es una inflación del 2%. ¿Cuándo van a lograr eso? Cuando enfríen la economía. Obviamente, el enfriamiento de la economía va a generar decrecimiento del PBI, bueno, obviamente acompañado de desempleo, y como vemos acá, por el desplome del SP500. Como vemos en esta gráfica, las tasas se han mantenido, ¿sí? Subieron las tasas, las mantuvieron, mientras ya el SP500 empezaba a corregir, ¿sí? Y las mantenían hasta la aparición de la recesión, ¿sí? Cuando la economía se enfría y empieza a afectarse la economía en general, ¿sí? Y ahí fíjense que ya la empieza a bajar, o sea, empiezan a bajar las tasas antes de la aparición de la recesión. Pero cuando aparece la recesión es cuando se genera la mayor caída del SP500, ¿sí? ¿Dónde estamos parados hoy? Bueno, yo creo que viendo las gráficas de contextos anteriores, estaríamos acá donde indica la flecha amarilla, ¿sí? En algún punto de esta meseta o entrando a esta meseta, ¿sí? Donde el mercado ya ha corregido gran parte, todavía no estamos en una recesión económica que está marcado como una columna gris, y donde probablemente veamos en el corto plazo una corrección importante del SP500. ¿Sí? Y una vez que eso suceda y entremos en plena recesión, la Fed ahí decida empezar a bajar las tasas. ¿Sí? Como vemos acá la gráfica, el SP500 ha tenido una corrección el último año y las tasas han ido subiendo fuertemente, y yo creo que en los próximos meses habrá una pequeña suba más de tasas y luego mantendrán la misma a niveles altos, ¿sí? Por eso creo que estamos en algún punto de esta meseta que vemos acá, ¿sí? Y ahora que ya sabemos de dónde venimos y dónde estamos parados, tenemos que empezar a ver
¿qué puede pasar en adelante, ¿sí? En este 2023? Bueno, puede pasar algo parecido a esto que está remarcado en amarillo, ¿sí? Donde caigamos en una recesión, obviamente el SP500 también corrigiendo fuertemente, y la Fed durante el 2023 decida empezar a bajar las tasas. Obviamente eso va a ser acompañado por un inicio de recuperación definitiva del SP500, ¿sí? En plena recesión económica, porque sabemos que el ciclo bursátil siempre se anticipa al ciclo económico. Bueno, ¿qué pasará? Bueno, el JP Morgan, esto es fresquito de la semana pasada, bueno, lo que dice es que más allá de las altas tasas, los fundamentales se han mostrado resilientes, pero no esperan que esto persista en el 2023. Los fundamentales se deteriorarán, ¿sí? Debido a la continua política monetaria de la Fed y se va a volver más restrictiva, y creen que se entrará en una recesión leve. También prevén una contracción del empleo, ¿sí? Y hablan de una tasa de desempleo para el 2023 de alrededor de un 5%. Bueno, también hablan de que se ha liquidado el exceso de liquidez que tenían los consumidores y además han sido muy golpeados negativamente a todos los activos que tenían los consumidores, ya sea casas, bonos, acciones, ¿sí? Criptomonedas, etc. Por lo cual, lo que creen que habrá es un corte importante en lo que es el consumo y por parte de las empresas en las inversiones de capital. ¿Qué podemos esperar del 2023? Una tasa de la Fed mantenida alrededor de un 5%. Bueno, un proceso recesivo, aunque puede ser leve, como dice JP Morgan. Desocupación alrededor del 5%. Menor liquidez en general, ¿sí? Eso va a disminuir el consumo y obviamente eso va a afectar a los beneficios de las empresas y va a ser acompañado por una caída del SP500. ¿Qué porcentaje? Obviamente, bueno, eso dependerá de la profundidad del proceso recesivo, pero sabemos que el SP500 está sobrevalorado prácticamente un 30%. Bueno, y obviamente irá la inflación reduciéndose hasta el objetivo de la Fed de un 2 o 3%. Cuando suceda esto, que sería ya una crisis económica, estaríamos en una recesión, la Fed lo que hace habitualmente, ¿sí? De manera histórica, es bajar las tasas. Entonces, al bajar las tasas, lo primero que vamos a ver recuperarse es el ciclo bursátil, por lo cual vamos a tener la recuperación del SP500 en plena recesión, como vemos acá, ¿sí? Va a empezar a repuntar en plena recesión. Y continuado a esto, posteriormente va a estar la recuperación económica, ¿sí? Todo esto y lo más importante, ¿qué actitud tenemos que tener como inversores en el 2023? Bueno, una de las preguntas que podríamos hacernos es si tratamos de medir al mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Es, bueno, si sabemos que va a caer el SP500 o especulamos con que va a caer, esperamos con liquidez, no invertidos, ¿sí? Salimos del mercado esperando a que caiga e invertir en el piso. Bueno, primero que nada tenemos que decir que esto es el escenario más probable, pero puede pasar todo lo contrario, ¿sí? O sea, puede ser que mañana el SP500 empiece una recuperación definitiva y todo lo que digamos acá no ocurra, ya que en el corto plazo, y siempre lo decimos, el mercado es totalmente impredecible, ¿sí? Y nunca sabemos dónde va a estar el punto de pivot, nunca podemos saber dónde está el piso. Y la otra es la importancia de estar en el mercado, ¿sí? De estar invertidos. ¿Y por qué esto? Bueno, si vemos esta gráfica, como les dije, el ciclo bursátil que está dibujado en este gráfico con rojo se anticipa al ciclo económico que está marcado en azul. Y como ven, cuando el ciclo económico empieza a recuperar, el ciclo bursátil ya empezó su recuperación ya hace un tiempo, ¿sí? Por lo cual, si no estamos en el mercado, nos vamos a perder esa recuperación de prácticamente un 23% hasta que el ciclo económico empiece a recuperar, ¿sí? La mayor recuperación del mercado es en un periodo de tiempo acotado, ¿sí? Al principio. Por lo tanto, si no estamos en el mercado y esperamos a que haya una recuperación definitiva, vamos a entrar tarde y nos vamos a perder el mayor porcentaje de recuperación del SP500. Y si esto aún no los convence de no hacer trading, bueno, podemos hablar de William Sharpe, Premio Nobel de Economía, que hizo un estudio en el cual llegó a la conclusión de que
eh, un trader para tener el mismo rendimiento de alguien que compra y mantiene a través de muchos años, ese trader debería acertar un 82% de las veces en sus entradas y salidas, lo cual es absolutamente imposible. Y si aún eso no los convence, los llevo a un estudio que hizo el American Century Investment, donde comparó la estrategia de comprar y mantener en el SP500 durante 15 años una inversión inicial de $10.000. Y se vio que si mantenía durante esos 15 años, esos $10.000 se hubiesen convertido en $51.000, que sería un rendimiento anual y compuesto del 11%. Pero si durante esos 15 años ese inversor hubiese perdido los 10 mejores días de recuperación de esos 15 años, hubiese tenido un rendimiento de $31.000. O sea, yo hubiese bajado a un rendimiento del 7,8% anual compuesto. Y si hubiese perdido los 30 mejores días de esos 15 años, hubiese tenido un rendimiento de $15.500, un 3% anual y compuesto. Esa es la importancia matemática de estar en el mercado. Y fíjense que el trader tendría que tener un ojo absoluto y, por no decir básicamente suerte, para adivinar cuáles son esos 30 días dentro de esos 15 años, ¿sí? O sea, es imposible saber cuáles son los 30 mejores días de esos 15 años. Por lo cual, por eso, los traders nunca van a poder tener el rendimiento que se logra a través de una estrategia de comprar y mantener. Como inversores en valor, ¿cómo nos vamos a parar en el 2023? ¿Cómo tenemos que invertir en el 2023? Bueno, vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre, ¿sí? Eso es lo sencillo y lo hermoso de esta filosofía de inversión. Vamos a hacer análisis fundamental, vamos a valorar a empresas, le vamos a aplicar margen de seguridad. Les dejo un video acá arriba sobre lo que es el value investing. Y si la empresa es una buena empresa desde los fundamentales y está a precios de descuento, vamos a comprar. Y si no se dan estas condiciones, vamos a esperar, ¿sí? No tratamos de medir al mercado, no nos importa el cortoplacismo ni las circunstancias transitorias de la economía. Siempre hacemos lo mismo, ¿sí? Bueno, obviamente tenemos que tener en cuenta que desde la inversión en valor, estos procesos recesivos representan una gran oportunidad para empezar a formar posición o sumar posición. Como sabemos, las recesiones son procesos transitorios y cortos, en promedio duran 11 meses y siempre son seguidos de procesos de recuperación que son mucho más potentes y mucho más prolongados, que en promedio duran 69 meses. Como vemos en este gráfico del ciclo del inversor, obviamente el combo de inflación, recesión y altas tasas de interés son el combo ideal para generar estos mercados bajistas, estas correcciones, hasta llegar al punto de máxima oportunidad financiera, ¿sí? Por eso este es el paraíso, digamos de alguna manera, para el inversor en valor, para el inversor de largo plazo, ¿sí? Sabiendo que a partir de ahí y sabiendo además que son eventos transitorios, es donde mejor rendimiento podemos tener en largo plazo, porque posteriormente vamos a tener una recuperación del SP500, como siempre sucede. Bueno, obviamente como sugerencia ante estos contextos para el 2023, es interesante tener un porcentaje importante de liquidez en nuestra cuenta comitente para poder aprovechar las posibles caídas que pueden llegar a venir una vez que esté instalada la recesión, para poder entrar a excelentes empresas a precios de descuento con un margen de seguridad adecuado. Bueno, espero que les haya gustado. Por favor, si pueden, dejen comentarios, suscríbanse, denle likes, que es como nos ayudan a nosotros a seguir subiendo este tipo de contenido. Bueno, nos vemos y hasta la próxima entrega.